Hola, mi nombre es Susana. Y yo soy Estefanía. El día de hoy hablaremos sobre una de las primeras y más importantes civilizaciones, la cultura egipcia. Entre los distintos desarrollos, el egipcio fue uno de los que mayor legado ha dejado a la humanidad. A lo largo de su historia, realizaron importantes avances en campos como la medicina o la arquitectura, así como grandes aportes culturales. Algunos de sus inventos siguen utilizándose hoy en día en todo el mundo. Fue una de las civilizaciones que surgió al agruparse los asentamientos situados en la ribera del cauce medio y bajo del río Nilo. El primer arquitecto conocido de la historia fue Imhotep, que nació en Egipto en el año 2690 a.C. Asimismo, era el sumo sacerdote de Heliópolis, científico y médico. Diseñó la pirámide escalonada de Sócer, la primera en la que se tiene constancia. La arquitectura del antiguo Egipto estuvo muy determinada por su medio y aislamiento geográfico. Prueba de ello son, por ejemplo, el uso de grandes cantidades de materiales que abundan en el entorno y la evolución contenida de una cultura aislada de influencias exteriores que se mantiene intacta en esencia durante 3 milenios. El material más utilizado por los egipcios es la piedra, ya que gracias a esto los edificios más importantes eran imperecederos. En los inicios también usaron otros componentes como la madera o el adobe, pero a partir del Imperio Antiguo estos se relegaron a las construcciones menos importantes. Su arquitectura destaca por sus características. La belleza en la arquitectura egipcia se busca y se encuentra en las proporciones matemáticas y en la forma geométrica, simple con predominio en las líneas rectas y horizontales. La monumentalidad es apreciable sobre todo en la arquitectura y en la escultura, es uno de sus rasgos más patentes. Debido al predominio de la línea horizontal y de las grandes superficies macizas, implican mucha pesadez. El hieratismo es inspirado en la religión oficial, y a su servicio, el arte egipcio está sometido a una serie de cánones inmutables. Ignora la libertad expresiva del artista. Su finalidad era satisfacer las exigencias de quien eran centro y vida del culto nacional, el faraón. La perduración es el anhelo que se desprende de los monumentos egipcios, consecuencia directa del sentimiento religioso que los inspira. Es, es arquitrabada o estática. Los techos son planos, están constituidos por grandes losas. En Egipto, la escasez de lluvia hace innecesarias las vertientes inclinadas. Hay pocos vacíos, las ventanas son muy raras, estilo columnario o adintelado y muros extraordinariamente gruesos. Emplean el talud, paramento inclinado, a fin de conseguir mayor estabilidad. Es una de las principales características de la arquitectura faraónica. La civilización egipcia se desarrolló durante más de 3000 años. El soporte más utilizado fue la columna. Pese que diseñaron diferentes tipos, la más usada fue la columna protodórica. El fuste, la parte central, es cuadrada, el capitel, que es la parte superior, en forma de ábaco, y la base sencilla sin decoración. Columna lotiforme, con basa, y el arranque del fuste es ligeramente bulboso. Fuste particular, formado por los tallos de la flor, con fascículos semicirculares y capitel en forma de flor de loto con el capullo cerrado, utilizado a partir del Imperio Antiguo. Columna compleja o compuesta. Es propia de la baja época, especialmente la época ptolomaica. Tiene el capitel formado por distintas flores. A veces también se utilizan elementos arquitectónicos y caras. Columna campaniforme, igual que la anterior, con la diferencia de que la capitel, en vez de tener el capullo cerrado, lo tiene abierto. Forma una capitel campaniforme. Columna palmiforme, con el fuste liso y el capitel en forma de hojas de palmera abiertas y muy bien dibujadas. Columna atórica, propia del Imperio Nuevo. Tiene el fuste generalmente liso y un capitel con la efigie de la diosa Hathor. Suele aparecer en los templos dedicados a esta diosa y muchas veces está complementada por el sistro, un instrumento musical utilizado en las procesiones a esta diosa. La arquitectura egipcia se puede dividir en dos grupos. La arquitectura perecedera, pensada y realizada para la eternidad, fundamentalmente la arquitectura religiosa, tumbas y templos. Se han conservado sobre todo las dos. A ver, también. ¿Listo? Se han conservado sobre todo las de carácter funerario, por estar alejadas de los principales centros y también los templos cercanos a ellos. Arquitectura perecedera. Arquitectura provisional que está hecha para el hombre.
es la arquitectura civil, casas, ciudades, palacios. Aunque los palacios estaban hechos con esmero y con materiales nobles, nunca llegaron a la calidad de la arquitectura religiosa. Debido a esto y a motivos políticos, se han conservado mucho menos. La Gran Esfinge de Giza es una monumental escultura que se encuentra en la ribera occidental del río Nilo, en la ciudad de Giza, unos 20 kilómetros al sudoeste del centro del Cairo. Los egiptólogos estiman que fue esculpida cerca del siglo XXVI a.C., formando parte del complejo funerario del rey durante la dinastía IV de Egipto. Los lugareños lo llamaban Abu el-Hol, padre del terror, corrupción de la expresión copta Bel-Hit, que se aplica a quienes manifiestan su inteligencia en los ojos y que traduce la denominación egipcia U-O-Yu, que significa el guardián o vigilante. Se realizó esculpiendo un montículo de roca caliza, situado en la meseta de Giza. Tiene una altura de unos 20 metros, midiendo el rostro más de 5 metros. La cabeza podría representar al faraón Kefren, teniendo el cuerpo la forma de un león. En épocas antiguas estaba pintada en vivos colores, rojo el cuerpo y la cara, y el nemes que cubría la cabeza con rayas amarillas y azules. Sus dimensiones aproximadas son 57 metros de longitud y 20 metros de altura. Fue identificada con el dios extranjero Orum y con el dios egipcio Horus, como Orem Ayet o Armagis, Horus en el horizonte. En lengua árabe la denominaron Abu el-Hol, que es el padre del terror. El epíteto dado por los egipcios a las esfinges era Shesep Anj, que significa imagen viviente. Se tiene constancia de restauraciones desde la dinastía XVIII, durante el Imperio Nuevo. Los estratos calizos inferiores se descomponen fácilmente con la humedad del ambiente, pero la arena arrastrada por los vientos del desierto cubrió su cuerpo periódicamente, protegiéndola de la erosión durante 4 siglos. En época de Tutmosis IV, en la estela del sueño erigida frente a ella, se describe que en una cacería, el futuro Tutmosis IV durmió bajo la cabeza de la esfinge y ésta, en sus sueños, le prometía que sería elegido rey si se despejaba la arena que la cubría. En el siglo XX se llevaron a cabo trabajos de restauración y conolización de revestimiento desde el año 1925, con resultados poco satisfactorios por las técnicas y materiales empleados, con posteriormente intervenciones en 1980 y 1992. En el siglo XXI se prosiguió la restauración de los desperfectos originados por la erosión. Durante un tiempo se dijo que su nariz había sido destruida por un cañonazo del ejército de Napoleón, pero se comprobó que esta historia era falsa tras encontrarse unos dibujos que un explorador hizo de la esfinge antes de que Napoleón naciera, y en ellos ya aparece sin nariz. Aún se desconocen los motivos de su desaparición. La barba se encuentra en el Museo Británico de Londres. Una esfinge suele representar generalmente como un chacal con la forma alargada de su cuerpo recostado con una cabeza humana. Las esfinges fueron ideadas por los antiguos egipcios y forman parte de su compleja mitología. También tienen relevancia cultural en la mitología de los antiguos griegos. En la mitología griega, la esfinge era un demonio de destrucción y mala suerte, que se representaban con rostro de mujer, cuerpo de león y alas de ave. Los antiguos egipcios la denominaron Sheps Anj, que significa imagen viviente o estatua viviente. Después derivó a Senfanches y posteriormente a esfinge. Heródoto llamó androesfinge a la egipcia, que tenía rostro de varón a diferencia de la griega. La construcción de los obeliscos proliferó a lo largo del Egipto, especialmente durante el Imperio Nuevo, en el cual estas estructuras eran erigidas frecuentemente en los templos delante del primer pilono, aunque también podían encontrarse en forma individual en el interior del templo a lo largo de su eje central. La columna del obelisco puede ser considerada como ofrenda en honor al dios Sol, y el piramidión como el símbolo de los rayos del sol esparciéndose cuando se descienden sobre la tierra. Además de su simbolismo solar, algunas veces fueron dedicados a manifestaciones del amanecer y del atardecer del dios Sol Ra, aunque también pudieron estar relacionados en cierta extensión con una forma de las dos montañas del horizonte sobre las cuales los pilonos de los templos fueron modelados.
Como Ra era eterno, el obelisco simbolizaba estabilidad y permanencia, y todos los poderes del renacimiento, virilidad, fertilidad y fuerza que sea creativa que dicho dios poseía. En Saltillo, Coahuila, se ubica un obelisco, objeto arquitectónico muy característico de la cultura egipcia, en la calle Dr. Carlos Áviles, 2250, Los Lagos, Saltillo, Coahuila. Mide 25 metros aproximadamente. Está ubicado en la plaza que lleva su mismo nombre, aunque la cuna de este monumento arquitectónico está del otro lado del mundo, ha tenido impacto en nuestra sociedad, imponiendo el mismo significado que en el antiguo Egipto.